Bienvenidas y bienvenidos a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez. Estamos transmitiendo desde el Instituto Municipal de las Mujeres en la zona centro. Yo soy Ana Karina Ruiz y como siempre me acompaña mi querida Zule. Hola, ¿qué tal, Ana Karina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos y todas nuestros radioescuchas? Como ya le dijo Ana Karina, estamos nuevamente en un programa más, un martes más aquí por Alternativa en su programa Todas Nosotras. Hoy tenemos un tema, bueno, todos los martes, ¿verdad? Ya es como mi lema, es su lema, pero el tema de hoy me tiene, el lema de su lema, ándale, ya se va a hacer la frase, me tiene muy interesada, es algo demasiado que ahorita la verdad está tocando mucho en puerta y se ha titulado Todas Nosotras frente al avance conservador. En este episodio pues hablaremos de la agenda internacional, sus avances y retrocesos en los derechos de las mujeres. Es el tema que tendremos el día de hoy, Ana Karina. Sí, justamente como decías, es un tema muy actual, sobre todo porque entre el año... el año pasado y este año hemos sido testigos. A mí me parece muy interesante cómo justo en este mundo que vivimos nos permite ser testigos en vivo, ¿no? De las situaciones, y entonces hemos sido testigos de cómo cosas que ya se habían ganado en cuanto a derechos han estado retrocediendo. Y entonces, para este tema, más adelante nos va a acompañar la doctora Silvia Chávez, que nos va a ayudar a comprender mejor este fenómeno, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pero pues es en Estados Unidos, nosotros no que nos afecta, claro, pero para empezar pues estamos en frontera y casi por lo regular en cómo se va moviendo la política avanza más adelante y tiene repercusiones importantes, ¿no? Sobre todo en países que están tan pegados como México. Así es, Ana Karina, parece ser que dice uno, no, los tenemos del otro lado, y no, pues claro que al final de cuentas todo va a repercutir, va siendo una cadenita que se va guiando. Así es. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy en el Así es, Ana. Pues en el día de hoy, pues vamos a, más que nada, estaremos hablando de, oficialmente cerramos marzo, ¿verdad? Pero cabe recalcar que se cierran las actividades de marzo, no todo lo que sigue. Siempre hemos dicho, nosotros como instituto, todos los 365 días es marzo para nosotros, claro. ¿Verdad? ¿Qué más queremos? Que todas las instituciones, todas las dependencias que estuvieron marcando este mes, por favor, que más nos gustaría que sigan durante todo lo que va del año, agenden durante el año, no solo marzo, para decir, ay, bueno, también tuvimos charlas y esto. Y pues hablando referente a las charlas, justamente el equipo de transversalización en lo que fue del mes de marzo tuvo dos charlas referente a la historia de los feminismos del 8M. También se llevaron actividades como la develación del mural, sí, que es también algo que nos acompaña aquí cada martes. Nuestro hermoso y maravilloso fondo. También se entregaron las llaves a Casa de Transición cuando se inauguró ese programa que tuvimos también el programa pasado. Es una de las tantas actividades y pues damos por cerrado ya oficialmente, recordando nuevamente actividades, no todo lo que pase dentro del instituto. Sí, claro, nosotros le hemos dicho, nosotras somos feministas los 365 días del año y trabajamos en favor de los derechos de las mujeres también todo el año. Fíjate que esta charla de la historia del feminismo es una charla que lleva a cabo el equipo que coordino. Entonces me gusta mucho porque en ocasiones no sabemos y no conocemos y decimos, bueno, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, así nada más, ¿no? Y no conocemos cómo es la lucha, el contexto de la lucha, por qué surge, y entonces de pronto quienes dan esta charla, quienes la imparten, dan un contexto más amplio y entonces sale el reconocimiento de muchas mujeres importantes en la historia, que es algo que pues normalmente en la escuela no nos enseñan. Entonces esta charla me gusta mucho, sobre todo porque viaja a otras dependencias y entonces ya las otras dependencias poco a poquito están teniendo un contexto más amplio
amplio de lo que realmente es el 8 de lo que es el 8 de marzo, y incluso les dan un contexto y un poquito más sensibilidad de saber que lo que ellos y ellas hacen impacta en los derechos de las mujeres al final del día, ¿no? Y también ya a nivel personal, pues seguramente les deja ahí como pensando un poquito sobre cómo las mujeres, las pioneras, que las sufragistas, por ejemplo, nunca pidieron por favor los derechos, ¿no? En realidad esto nunca ha sido por favor. Sí, claro, y entonces da cuenta también de justo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo estos derechos se han ganado, pero no se han ganado pidiéndolos por favor, no se han ganado incluso porque la gente ha sido buena onda, ¿no? De, ay, bueno, los gobiernos así como, ay, pues sí, vamos a dárselos. Para que ya queremos que las mujeres voten, claro, bienvenidas, ¿no? O sea, todo esto se ha dado a partir de luchas, a través de luchas, y incluso a mí me sorprende mucho cómo llegó un momento en donde después de la primera revolución francesa las mujeres no podían estar juntas, no podían hablar, no podían, así como un grupito. Y generan el complot. Sí, claro, imagínate. Entonces, en esos contextos, pues evidentemente nosotras no, programas como este no existirían, ¿no? O sea, si todas las mujeres que se han organizado a lo largo de la historia no se hubieran organizado, seguramente nosotras no estaríamos acá, no hubiéramos estudiado, no tendríamos derecho a decidir. Entonces, por eso es tan importante, y por eso a nosotras nos sigue pareciendo tan importante visibilizar, ¿no? Y que también darnos cuenta cómo los discursos conservadores están teniendo otra vez un auge muy importante, y que a veces pareciera que no es tan importante, o a veces decimos como, bueno, es que ya tenemos estos derechos, y se supone que los derechos son inalienables. Y entonces se supone que no pueden retroceder, no son reversibles, pero el panorama mundial nos dice que efectivamente esto no está pasando, ¿no? Exacto. Así es, Ana Karina, creo que estos movimientos operan no solo en el ámbito político, van desde lo cultural, lo religioso, y todo esto, acuérdate que muchas veces va de la mano también con tradición y costumbre, porque recordemos, ahorita que iniciaba el programa te digo, híjole, tenemos 3 palabras que a lo mejor son un poquito fuertes si las combinas: política, religión, costumbres y todo, y lo que se va yendo del programa. Pero recordemos también que cómo puede influir la política, y si, pues, no sé si puede decir fusionas, pero de cierta manera, cómo influye tanto la religión en la política, como decíamos ahorita, de las tradiciones y las costumbres, y todo esto puede llevar a discriminación y exclusión de los derechos de las mujeres. Un ejemplo vago es la lucha de las mujeres en Afganistán. O sea, estás ahí con la cultura, la religión, la política, y todo esto es utilizado para justificar la discriminación que sufren ellas. O sea, lo justifican con esas palabras, y esto las excluye totalmente como mujeres, con lo que tú dices, los derechos que muchas de nosotras ya tenemos ganados, como sentarnos aquí, simplemente estar dando un programa de radio, teniendo invitadas chicas, mujeres, o sea, estando trabajando simplemente en un lugar como este tipo de personas, este tipo de mujeres son, creo que, esperanzas que las tienen muy nulas. Y creo que has dado o sea, dijiste las mujeres en Afganistán, y así me vino así un flash inmediatamente. No sé si conoces esta historieta que se llama Persépolis. Okay. Yo nunca había leído historietas, ni novelas gráficas, casi no es algo que me guste a mí leer, pero entonces en la universidad pues ya teníamos como más acceso a internet, sí, ya estábamos en esas que son 2009, 10, ya había como, y entonces descubrí, porque yo no la conocía, porque mi entorno no era feminista, ¿no? Y cabe recalcar que yo fui la primera mujer de mi familia en ir a la universidad, entonces no tenía estos referentes. Totalmente. Claro, no había estos referentes. Entonces conozco Persépolis, y Persépolis es de los 80s. Y entonces habla de cómo ellas, en Medio Oriente, se suponía que ya se había acabado el régimen del Islam. Ajá. Y entonces a ella le toca, o sea, a su abuelita le había tocado, y ella no, ella era una mujer libre. Y entonces de repente regresa, y como poco a poco pues tiene que usar la hijab, como tiene que no transitar sola, y de repente ya no puede ir a la escuela. Hasta los 10 años estaba viendo yo que ellas van, pero hasta los 10 años ya
dejan de ir cuando pueden. Y entonces la novela de Persépolis trata de que ella es una chica rebelde, ¿no? Entre comillas, a su contexto, pero no, porque ella creció libre, ¿no? Ella creció en otro contexto completamente distinto, y entonces cómo ajustarse a estas creencias, y cómo ajustarse, porque incluso tenía que ver con un clima político, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esta situación que estamos enfrentando, estos retrocesos y el auge otra vez del discurso conservador, no es gratis, no es en vano y no ha sido de la noche a la mañana. Fíjate bien, veníamos de momentos muy interesantes, un 2019 en donde, ¿te acuerdas? En donde estábamos con este performance del violador eres tú, que se hizo a nivel mundial, América Latina estaba respondiendo, y entonces todo parecía que por fin el movimiento feminista y los derechos y ya todo iba avanzando. Y veníamos, ¿no? Como de este momento, veníamos de este boom tan importante, y luego llega la pandemia. Y entonces nos encierran y hacemos como activismo que encontramos digital, que sí, que no. Y entonces durante la pandemia, durante el 2020 y 2021, vemos el incremento, por ejemplo, del uso de TikTok. Correcto. Y entonces en TikTok empieza a salir este discurso y esta propaganda del old money. Y veníamos también así como de vestirnos con muchos colores, con un maximalismo enorme, así, y luego empieza esto del old money y el clean girl aesthetic, que es esto de tener una colita así para atrás y que no uses tanto maquillaje. Y entonces pareciera, o sea, fíjate cómo la moda incluso tiene una repercusión en un contexto político y en un momento que nosotros decimos, pues es que la moda, y uno sigue la moda nada más, ¿no? Y entonces, como ya no está bien visto usar muchísimo maquillaje, pues adoptamos, pero viene de esto. Y entonces, todo poco a poco, atrás con trasfondo, empiezan los discursos, por ejemplo, también de las trad wives, de las esposas que dicen, no, es que yo no quiero trabajar, yo solo me quiero quedar aquí en mi casa y dedicarme a mi esposo y a mis hijos. Esa parte, ¿no? Como claro, regresando otra vez al retroceso de la bonita ama de casa con su collar de perlas horneando galletas. Sí, entonces, porque así te lo venden. Y entonces como estos discursos pues están a la mano completamente en tu celular, en tu casa, y para las generaciones más jóvenes, porque nosotras también ya venimos como nos ha tocado estos momentos convulsivos, nos tocó en el 2012 el Yo Soy 132 y todas estas cosas, ¿no? Nosotras hemos visto, nosotras hemos estado ahí en la despenalización del aborto y todas estas cosas que nos ha tocado marchar, lo decíamos rumbo a la marcha del 8M, nos tocó ver cómo de repente éramos 100 chícharas y ahora son miles de mujeres marchando en el 8M, ¿no? Y cómo nos hemos politizado, pero entonces por otra parte está el clean girl, que tú dijeras no tiene nada que ver, pero sí, ¿no? Porque entonces es y que las perlitas y que regresar a hacer todo a mano, y o sea, qué bueno que haya gente que tenga tiempo para hacer el pan a mano, y qué bueno que haya gente que se quiera dedicar a su casa, porque también de eso va el feminismo, ¿no? Claro. El feminismo no te dice, no te tienes que quedar en casa, no te tienes que casar, pero el feminismo va de que tú puedas decidir si realmente es lo que tú quieres, si estás en casa porque realmente quieres. A lo mejor tú hiciste una carrera, una maestría y todo, y lo que tú quieres es ejercer, pero te venden tan bonita esta parte de, oye, no, pues quédate casi todo, y que ya te sientes tan presionada hasta por la misma sociedad, por familiares, por amistades, de, oye, pues estás bien en tu casa, ¿a qué te sales a trabajar, no? Y desde ahí, pum, te bloquea. Y entonces fíjate cómo entonces en la siguiente generación, en los Gen Zs, este discurso está muy ahí a la mano, ¿no? Muy a la mano, romantizando los valores de antes, pensando de, bueno, es que yo sí quiero formar porque muchas de las mujeres de nuestra edad o no tienen, o no están casadas, no tienen hijos, o son madres autónomas, ¿no? También eso, son mujeres muy independientes. Y entonces, ahora mucho el discurso es, yo quiero que me pague todo, o sea, como... Y el tema no es el dinero, ¿no? Sino la autonomía y la independencia. Exacto. Entonces, fíjate cómo veníamos de un 2019 muy político, muy politizado, el feminismo como muy en auge, ya empezábamos a señalar, el violador eres tú,
Y entonces, y todo se va de después de la retroceso pandemia, empieza el retroceso. Entonces, creo que también para mí me parece como muy importante que sepamos que esto no ha pasado de la noche a la mañana, ¿ok? No. Esto va sucediendo de poco a poco y sucede sin que nos demos cuenta. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Margaret Atwood y tiene un libro, bueno, varios, que es El cuento de la criada. Okay. Y entonces, yo cuando vi, porque miren, yo no lo leí, yo ya vi la serie, ¿para qué les voy a contar mentiras? La verdad, no voy a mentir por convivir. No voy a mentir por convivir. Me aventé todo. Yo vi la serie. Ustedes también pueden verla, está en Amazon, vean la serie, el cuento de la criada, pero a mí me impresionó mucho esa serie, porque es como este momento distópico en Estados Unidos, en donde cierta parte de Estados Unidos las mujeres no tienen derechos. Así, en esa parte, ¿no? Porque hay otra parte que sí, luego Canadá y México también. Como que el mundo sigue normal, pero solamente en esa parte de Estados Unidos se detuvo el tiempo. Y entonces ya no hay acceso a la tecnología, no hay celulares, no hay computadoras. Y las mujeres tienen como varias categorías. La primera es que si tú eres una mujer casada, entonces tú eres propiedad de tu esposo, ¿ok? Qué fuerte. Y luego están las criadas, que ellas se dedican al labor reproductivo. Una vez al mes, el señor de la casa tiene relaciones con la criada para embarazarla. Y entonces ella se dedica a eso, ¿no? Al ser el vientre. Como si fuera un vientre de alquiler, pero es de la propiedad. Ajá. Y entonces ellas ya no tienen nombre. Pasan a tener el apellido del dueño de la casa, se cuenta. ¿Cómo se llama tu esposo? Rodríguez. Se apellidó entonces tú pasarías a llamarte de Rodríguez, así nada más. Ya no eres su lema, serías de Rodríguez. Y entonces están las criadas, están las otras que se dedican a las labores de la casa, como cocinar, a limpiar, etcétera. Y esta otra parte reservada como para lo peor, entre comillas. ¿Y qué es lo peor? Si ya me viene diciendo, ya estoy así como, híjole, ¿cuál va a ser lo peor, Ana? Pues hay algo peor, que ellas se dedican al trabajo sexual, pero sin paga, obviamente. Y ahí, a ese lugar, mandaban a las que eran lesbianas, a las que habían abortado, a las pecadoras, sí, claro, porque todo estaba construido a partir de lo bíblico. Sí, claro. Todo, porque, o sea, todo tiene muchas referencias bíblicas. Entonces, a mí me sorprende, cuando yo lo estaba viendo, yo escuchaba que le decía a la protagonista, porque pues evidentemente, afortunadamente, hay una protagonista que dice, esto no está bien, ¿no? Cabe mencionar que Margaret Atwood lo escribió en los 80s. Y entonces yo lo vi justo en el 2022 y yo decía, ¿qué tan lejos estamos de esto? Y entonces ella le decía al uno de los señores que había organizado como todo ese asunto, que le decía, es que ¿cómo hiciste este sistema tan perfecto? ¿Cómo lograron permear tanto en la sociedad y que miles de personas los escucharan? Y él dice, es que no fue de la noche a la mañana. Esto pasó en sus narices y ustedes no se dieron cuenta. Y sí, porque de pronto primero echaron para atrás los derechos reproductivos. Y luego después las mujeres ya no podían tener una cuenta de banco a menos que estuvieran casadas. Y entonces fue así para atrás. Y efectivamente, o sea, como todo que... Pero la gente se preguntaba qué estaba pasando, pero como que nadie atinaba, ¿no? Entonces... o sea, no estoy diciendo que vaya a pasar el cuento de la criada, sin embargo, por eso es muy importante que estemos vigilando y que seamos capaces de exigir nuestros derechos. Ahorita también les decía, las sufragistas nunca pidieron por favor las cosas. No, claro que no. Imagínate, si así como se luchó y la forma en que se luchó, cómo vamos, ahora si todo hubiese sido con pincitas y por favor, pues sí. Sí, claro, entonces por eso es que es tan importante que estemos vigilando, ¿no? O sea, y no solo se trata de decir, no solamente incluso se trata de polarizarnos y decir, este es liberal y este es conservador, no. Se trata de nuestra autonomía, se trata de nuestros derechos, se trata de nuestra vida, se trata de nuestra vida, de que no vayas a la cárcel por abortar, de que, o sea, es nuestra vida, de que de un día para otro, imagínate que de un día para otro ya no puedes ir a la escuela, ya no tengas derecho a decidir, a trabajar, tengas que estar casada, ¿no? O sea, incluso eso. Entonces,
luego la gente dice como, ay Ana, pero seguramente eso no va a pasar, o ay Ana, ya nos quieres asustar, ¿no? No le cambie, se va a dar cuenta de que de cómo nos los queremos asustar. Entonces, ahorita después del comercial ya vamos a tener con nosotros a la doctora Silvia Chávez, quien seguramente nos va a tranquilizar y va a decir, lo que ellas dijeron no es cierto, no es así, tan alarmante seguramente. Bueno, entonces vamos a ir a un corte comercial, regresamos en Todas Nosotras, no le cambien. Regresamos. Y como les dijimos antes de ir al corte, nos va a acompañar la doctora Silvia Chávez. La doctora Silvia Chávez se desempeña como investigadora asociada y profesora adjunta en el Departamento de Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias Sociales y en Estudios Chicanos en UTEP. Bienvenida, doctora Silvia. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos dando vueltas diciendo, nos vamos a quedar sin bebé. Estamos hablando, sí, no, estamos, sí, no queremos alarmar, doctora, por eso ya la tenemos aquí. Para entrar en materia, pues estamos hablando como del avance conservador, pues que se ha manifestado en diferentes partes del mundo. ¿Usted cómo podría definir este fenómeno, doctora? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo lo definiría? Fíjate, ahorita que las estaba escuchando antes de entrar de lleno, es muy importante lo que mencionaron, porque muchas veces, o muchas jóvenes, muchas mujeres damos por hecho el votar, el ir a la escuela, el tener una cuenta de banco, el tener una propiedad o algo a tu nombre, el tener la libertad de cortarte el cabello, de vestirte con pantalón o como tú quieras, o maquillarte o no maquillarte, el trabajar o no trabajar, el elegir cuántos hijos quieres tener y cuántos hijos no, ¿verdad? Todo esto lo que es la salud sexual y reproductiva, dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, con quién quieres tener tus hijos. Y todo esto no fue gratis. Todo esto se ganó en diferentes tiempos, en diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades a las mujeres se les consideraba una distracción. Entonces, en los salones antiguos tenían una entrada por enfrente y una por atrás. Los hombres entraban por atrás y estaban frente al maestro, frente a la pizarra, y la mujer tenía que entrar por atrás, la puerta de atrás, sin ser distracción para el hombre, y salir sin permiso de entrar a la biblioteca también. Sin embargo, entre la pizarra y el maestro había una cortina. Entonces la mujer solamente podía escuchar las clases para no ser distracción para el hombre. Entonces ese poder llegar a estudiar, a tener un título, a ser independiente económicamente, ha costado la lucha de muchas mujeres feministas, de muchas identidades sexuales, ¿verdad? Sí, porque los feminismos son diversos. Y bueno, no nos vayamos lejos. En el estado de Chihuahua hace 20 años una mujer no podía solicitar el divorcio. El hombre lo solicitaba y el hombre lo otorgaba, ¿sí? No tenías derecho a tener propiedad privada, por ejemplo. Entonces, pues todo esto se ha ganado. Y damos por hecho, porque ahorita platicaba aquí con una compañera y decíamos, híjole, es que vivimos en un mundo bonito y nos acompañamos, pero muchas veces no estamos centradas en la realidad. Y esto que se llama ideología de género o la agenda conservadora está en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y la agenda conservadora no es nueva. La agenda conservadora empezó en los años 60, cuando la religión y la política y la estructura de familia se sintió amenazada. Yo soy psicóloga. Finalmente los cambios por naturaleza nos asustan. Cuando no estamos preparados para avanzar, nos sentimos asustados y queremos regresarnos a lo que ya conocemos, aunque sea malo. Es como la violencia, aunque es como la violencia de género, ¿verdad? Tengo esta pareja que me golpea, sufro todos los tipos de violencia, ya los identifiqué, pero más vale bueno por conocido que malo por conocer, ¿verdad? Y ese dicho, bueno, metafórico nos dice mucho. Y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Pues fíjense,
Les traje aquí para que vean que no me lo estoy inventando. Sí, me encanta. Sí, o sea, es bien importante que veamos la evidencia, que veamos que está documentado. Les traigo un artículo que se llama La ideología de género, una estrategia política conservadora para reafirmar el patriarcado en América Latina. Finalmente, el patriarcado es este poder, y no nomás del hombre, viene del hombre, pero a veces las mujeres no sé si sin miedo a perdernos o el alienarnos con el que tiene el poder, también ejercemos este tipo de poder. El patriarcado nos lleva a un poder y a una cosificación donde el otro pierde. Lejos de estar en una negociación ganar-ganar, se está en una negociación ganar-ceder, o pues yo le llamaría ganar-perder, ¿verdad? Desde mi construcción como mujer feminista que soy, que es importante porque es dejar un legado, es hacer un mundo bueno, libre de violencia, de colaboración, no nomás para nuestras contemporáneas o las que estamos, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, claro. para los niños, ¿verdad? Fíjense, el nacimiento de la estrategia política antigénero corresponde a un proceso de reacción contra el quiebre mundial que empieza en la década de los 60 en el siglo pasado, cuando se cuestionaban las bases del proyecto nacional colonial, cristiano, racista, heterocentrado, androcéntrico, sostenido entre otras en instituciones como la Iglesia Católica y las denominaciones cristianas de corte fundamentalista. Y ahorita decíamos, híjole, hablar de política y hablar de religión es como bien escabroso, porque me puedo sentir lastimada. Sin embargo, es importante en ocasiones hablar de temas para saber en dónde estoy, claro. A dónde voy, qué necesito reconsiderar, qué necesito aprender o reaprender o retomar para generar una política y un mundo que beneficie a la mayoría, ¿verdad? Que realmente vivamos en mi libertad se termina donde empiezan las de los demás, ¿verdad? ¿Por qué empieza en esto en el feminismo? Bueno, finalmente porque el mundo político, patriarcal, religioso se sintió resquebrajado con el movimiento feminista. Sintió que estaba perdiendo poder. Claro. ¿Por qué? Porque entonces las mujeres éramos una cosa, por eso ahorita decías, tu esposa se apellida Ramírez o Rodríguez. Entonces, tú no eres tu apellido paterno, Maya. Tú no eres Maya, tú eres de. ¿Sí? Y eso significa que eres propiedad de, que perteneces a. ¿Sí? Qué fuerte, claro. Qué duro, ¿verdad? Incluso, acuérdense, remontémonos a antes cuando llegaba la familia del patriarca del hombre y llegaba con un dote. El apellido de los hijos de. Llegaba con un dote, dice aquí, como dependiendo de qué tan bonita esté la mujer y qué tanto, aquí está como mis vacas, mis chivos, mis gallinas o mi dinero te estoy comprando. Era una transacción, ¿sí? De compra y venta. Eso era el dote. Entonces, ¿qué pasa? Que las luchas feministas se sienten que desnaturalizan el género y pues creen que hay una desigualdad. Y bueno, finalmente a la mujer se nos concebía como para cuidar y para tener hijos, como una fábrica de bebés. Y ahorita que hablabas del aborto, finalmente el aborto inició, porque fíjate, la mujer, como era un objeto, entonces se le violaba a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, como una forma de las mismas familias de esconder esta vergüenza, pues había estas prácticas de aborto, pero de forma clandestina. De forma clandestina, que era que van en riesgo. Que van en riesgo de todo, claro. ¿Sí? Como por ejemplo, ahorita que hablabas de las prácticas de Estados Unidos, no hace mucho, en Estados Unidos hubo una ley donde quitaron las clínicas de aborto caseras.
donde se dice solamente se van a poder practicar abortos en clínicas. Y yo dije que bueno, porque nos merecemos, ¿no? Si yo elijo, si la ley me lo permite, porque bueno, ahora esto ha cambiado muchísimo, si la ley me lo permite, pues que sea en un hospital, que sea en un quirófano, que sea con especialistas y no con una persona porque tomó un curso de 8 semanas, 6 meses, que ya me pueda practicar un aborto, ¿verdad? Donde mi útero se puede perforar, donde puedo morir desangrada, donde puedo morir de una infección. Entonces eso es parte del feminismo, es parte de los derechos y pues es parte de los miedos de avanzar en estas agendas. Fíjese, de igual manera, vamos a leer aquí, en la última década los movimientos y partidos políticos, religiosos, fundamentalistas y conservadores han ganado relevancia en el espacio público, político y logrado algunos réditos electorales por cuenta de las masivas movilizaciones en las que defienden su agenda moral relacionada con el mantenimiento del pacto sexual y género conservador. ¿Por qué? Hay un anuncio que me gusta mucho, que salen diferentes personalidades que dicen no porque tomas eres una alcohólica, o no porque te vistes con una falda corta ya eres una libertina, o no porque sí, ¿verdad? Y todo esto es precisamente esta agenda conservadora que te dice cómo vestirte, cómo actuar, qué comer, con quién hablar, con quién no, qué está bien, qué está mal. Y entonces, ante este miedo de cambios feministas, de estos avances, se retoma fuertemente por el Vaticano y por la política la ideología de género. Y pues bueno, esta ideología de género contrarresta muchos de los avances de los movimientos feministas y de las colectivas LGTB. Sí, finalmente, por ejemplo, los gobernantes están para darle gusto a quien los eligió, ¿verdad? Y si finalmente el pueblo está diciendo que no quiere que exista el aborto y es la mayoría, entonces el poder va a decir, pues bueno, yo voy a legislar o yo voy a gobernar para esta mayoría, ¿sí? Por eso es bien importante el no separarnos. Hay un dicho y es una estrategia de guerra de Mao Zedong que es divide y vencerás, ¿sí? Parte de esta ideología de género es dividir, porque si se fijan, el movimiento feminista se empezó a juntar la agenda de la mujer hetero con la comunidad LGTB más, ¿verdad? Y empezaron a luchar cada quien por sus derechos, pero con a la par. Tú avanzas en esta ley, ya te sigo, ¿sí? A la par. ¿Y qué pasa? Que hemos visto ahora últimamente en esta ideología de género, los grupos se van en contra, se dividen, sí. Y entonces la ideología de género avanza. Y entonces esto ganado, retrocedemos. Y retrocedemos todos los grupos, los heteros y los de la comunidad LGBT, ¿sí? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, nuevamente con lo del aborto, ¿no? Se quitó esa ley, ¿sí? Y luego, bueno, finalmente es una república, cada estado dice si sí o si no, y cada estado legisla desde los cuales meses, si puedes, si no puedes, si es ilegal o no. Aquí el problema es, imagínate que yo tengo problemas de gestación y que tengo un aborto espontáneo. Híjole, y entonces esto me levanta a mí cargos y me mete a una investigación para clarificar si yo atenté contra la vida de alguien o si realmente fue un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, la educación sexual está súper documentado
que entre mayor educación sexual, menos infecciones de transmisión sexual, porque por cierto Texas, El Paso y Juárez vamos a la alta en algunas infecciones de transmisión sexual. Se sabe que entre más educación sexual, menos infecciones y mayor protección y menos embarazos no deseados, mayor respeto a la vida sexual. Bueno, pues con este retroceso ahora tampoco va a haber educación a la sexualidad. Entonces pareciera como que vamos avanzando en algunas agendas, pero vamos retrocediendo en otras, vamos perdiendo camino en otras. Es importante educarnos, es importante saber desde dónde vienen los movimientos, porque luego escuchamos palabras y lo queremos aplicar a nuestra ciudad, o lo queremos aplicar a nuestro estado o a nuestro país, y no necesariamente es nuestra realidad. Sí, a lo mejor estamos un pasito más adelante en algunas políticas, o a lo mejor estamos dos atrás, sí, pero es ver el principio de realidad, dónde estamos, y desde ahí cómo nos vamos a mover, porque pues esto viene a retroceder con acuerdos de paz, con fíjate, la ideología de género está tan despolarizada que nos lleva inconscientemente a pensar entre una cultura de muerte, como si tú estás mal, entonces bye. ¿Sí? Y entonces empezamos con este lenguaje bélico, con este lenguaje de ataque, ¿sí? Que es patriarcal. El feminismo está en contra del lenguaje bélico. El feminismo está a favor de la paz, ¿sí? A favor de vivir sin violencia, a favor de generar espacios seguros para todos, para mujeres, niñas, niños y hombres, ¿sí? Es una agenda para todo, es una defensa para la vida. Sin embargo, la ideología de género se respalda en cuidar la familia que es una casa de 2 techos, papá, mamá, niño, niña, perro y gato. ¿Sí? Y el collar de perlas que decías ahorita. Para hornear galletas. Sí, yo hornear galletas. Y bueno, finalmente la realidad es que no todas las familias tenemos techo de 2 aguas, ni tenemos niño y niña, o tenemos niños o tenemos niñas. O no tenemos, y seguimos siendo familia. O no hay papá, ¿no? O no hay papá. O no hay mamá. O no hay mamá. Las familias están compuestas, Y son extensas. Exacto, claro. y sigue siendo familia, Sí, claro. y estos roles se complementan, estos roles finalmente seguimos teniendo desarrollos sanos y saludables. Pero fíjate, ese es uno de los documentos. Luego tenemos otro documento que no solamente es el conservadurismo, sino que ya hay neoconservadurismo, o sea, ya se potencializó, ¿verdad? Que son contramovimientos y estrategias para posicionar la agenda antifeminista. Y esto viene súper fuerte de Europa, esto viene de España principalmente, ¿sí? Donde ante este miedo, vuelvo a mis raíces profesionales de psicóloga, cuando yo le temo mucho algo es porque yo me siento inseguro, ¿sí? Es como, bueno, si yo estoy en este mundo desde la psicoterapia, yo le temo tengo homofobia, es que conmigo, con mi identidad, que no estoy tan bien definido, que tengo este miedo, que tiene, sí, finalmente es cómo me estoy viviendo, cómo está mi autoestima, cómo estoy en mis valores. Y fíjate qué incongruente, porque la ideología de género en esta política conservadora habla de que estamos perdiendo valores, habla de que estamos perdiendo esto que nos marca el deberías y el como sí. Sin embargo, hay valores humanas. Bueno,
¿Sabían que en el 86 nos reconocieron como seres humanas? Porque antes no éramos seres humanos. Apenas en la Declaración Universal de los Derechos, la primera declaración de los derechos fue de los derechos del hombre, ¿no? Y entonces nosotras seguíamos siendo ciudadanas de segunda clase o sin ser ciudadanas, ¿no? Nosotros no figurábamos, Claro. no teníamos esa humanidad. Y entonces es bien importante mencionarlo, y que las cosas estén en las leyes y se escriban con punto y letra y con detalle y se repitan cada que se tienen que repetir, y si no estar, generar nuevas leyes, generar nuevas legislaciones, porque lo que no está escrito no existe. Y podemos tener ideas súper hermosas, súper maravillosas de, sí quiero generar este mundo, pero si no trabajo en políticas, si no trabajo en legislaciones, si no trabajo en programas, si no trabajo en generar presupuestos, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es bien importante. Y no tratar de borrar ni de quitar leyes que ya hay, sino tomar las que hay como muestra para generar nuevas, para sumar. Luego en este ganar, a veces estamos en este ganar-perder, y cuando entramos, pienso, al ganar-perder, todos pierden, ¿verdad? Y a veces en este ganar-perder queremos borrar los avances que ya hicieron otros. Y fíjense, pues el neoconservadurismo dice las dos caras de la misma realidad, ¿sí? Fíjense, dichos, se los voy a leer. Dicen, y lo he escuchado y está precisamente en este programa o comercial que hay. Dice: un contraste similar lo encontramos en el tema de interrupción legal del embarazo. Si bien en los últimos años creció de manera similar la llamada marea verde de la lucha por la despenalización del aborto, también han sido importantes los movimientos de la marea azul, que han tomado las calles alcanzando las voces en contra de ello, culpabilizando a las mujeres que reivindican el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, diciendo: las mujeres, en lugar de pedir la despenalización del aborto, primero no deberían de abrir las piernas, ¿sí? Y dice quién lo dijo, y en dónde, y de qué ciudad, y qué puesto político, ¿sí? Y entonces y si fue producto de un abuso sexual, de una violación, ¿sí? Y si es una menor de edad, ¿sí? Y si fue un incesto, y si fue por una relación de poder y no por una relación de amor, por una relación de aceptación. Sí, claro, y afortunadamente, justamente ahorita que decía de los embarazos espontáneos, pues todavía en Chihuahua hasta hace unos meses era perseguido, ¿no? Afortunadamente Chihuahua ya ha ido avanzando. México tiene la norma 046 y entonces que por cierto es algo que casi nadie conoce, ¿no? No muchas personas conocen la norma 046 y que es algo importante para hablar. Ahorita que tocaba el tema de los presupuestos, doctora, el hecho de que esta administración que se encuentra ahorita en Estados Unidos haya hecho o haya eliminado el reconocimiento a las identidades de género y haya retirado el financiamiento a los proyectos con perspectiva de género, ¿cuáles son cuáles van a ser las repercusiones políticas en materia de derechos humanos a nivel, en Estados Unidos y a nivel global? Pues complicado, muy complicado, porque si no hay presupuestos, los programas se terminan, o disminuyen, o trabajan más lento, se requiere de mayor esfuerzo, se requiere de mayor inteligencia y confabulación, de trabajar más fuerte y más en equipo, ¿sí? Simplemente ve lo que pasó con USAID. Se acabaron los fondos con USAID y se terminaron muchísimos programas de salud que había no solamente en México, sino en muchas partes del mundo,
que, bueno, que repercute en hambruna, que repercute en servicios médicos, que repercute en educación, que repercute en sequía. Entonces sí repercute y a veces es importante estar informados y es importante tener estrategias y es importante que, bueno, qué bueno que mencionas esto. Les voy a dejar aquí el neoconservadurismo, vean, son 20,000 hojas para que vengan aquí al instituto y lo lean, claro. y vean la historia y cómo Croacia y cómo todos esos países de África son partes de los que impulsan estas políticas. Fíjate que me gusta mucho, aquí lo traigo, la igualdad de género de México, porque está muy padre. Muy padre. Esta es una. Fíjense. Pero necesitamos presupuestos. Así es. Sí. El presupuesto para esto creo que es del .05 para la agenda femenina. No quiero saber si hay presupuestos para las agendas LGTB, ¿verdad? Por eso es tan importante que haya leyes que se junten, que escriban, que investiguen, que saquen legislaciones, que vayan al Congreso, que pasen votaciones y que sepan cómo se trabaja. Dice, ¿qué es la igualdad de género? Es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas sin distinto alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en conjunto. Fíjense qué importante. Hablamos de la comunidad. Aquí todavía no está la comunidad. En Estados Unidos acabo de tomar un entrenamiento donde ahora ya no podemos decir LGTB, ahora tenemos que decir hombre que nació mujer o mujer que nació hombre, para asuntos ya oficiales o para escribir. Va cambiando la forma de hablar, va cambiando la narrativa. Nada menos ayer estaba leyendo, hay 200 palabras que no se pueden utilizar o se tienen que modificar y cuidar cómo se están utilizando, y que tiene que ver con esta agenda de conservadurismo, pero que finalmente el pueblo votó por ella y el pueblo la quiere y el pueblo va hacia allá, ¿verdad? Y yo a veces creo que los seres humanos tenemos memoria corta. Por eso es tan importante hacer las genealogías. Sí. Por eso es tan importante cuidar las memorias, ver de dónde venimos y por qué tenemos lo que tenemos y podemos gozar lo que podemos gozar. ¿Por qué pudimos ir a la universidad? ¿Por qué podemos ponernos pantalón, mezclilla? ¿Sí? ¿Por qué podemos estar simplemente aquí hablando ante un micrófono y no estamos en nuestra casa haciendo galletitas? ¿Sí? O metiendo el pavo. O sea, todo eso que a veces damos por hecho y que no lo merecemos, lo tenemos. Es importante que lo cuidemos, que lo trabajemos, que nos unamos como grupo y que juntemos nuestras voluntades y nuestras inteligencias para avanzar. Y bueno, finalmente el México tiene leyes muy a beneficio de la mujer, como ningún otro país, ¿sí? Que sirve de ejemplo para otros países, que avanza. Sin embargo, no sé si porque ahora regresó está la obra de Nacho de Malinche. Somos bien malinchistas en lo que tenemos y somos muy dados a copiar lo que hay en otros países y no valoramos todo lo bueno que tenemos en nuestro país, ¿sí? No valoramos todos los avances y no lo cuidamos y queremos estar modelando y no sabemos si funciona, es más, y ni siquiera sabemos por qué existe.
y es un seguir esta tendencia, ¿no? Claro. Por eso justamente era la preocupación que decíamos al inicio del programa, decir, bueno, ¿cómo es que nos afecta que nuestro país vecino esté echando para atrás los derechos y cómo nos va a afectar justamente porque las leyes en las que tiene México, leyes de reconocimiento a identidades trans, o sea, se ha estado luchando muchísimo, o sea, el hecho de que tengas que mencionar en público un hombre que nació mujer o una mujer que nació hombre es un retroceso enorme para las identidades trans. Entonces, bueno, nosotras siempre necesitamos como 3 o 4 episodios de cada tema porque nos parece que hay mucho por decir, hay muchísimas cosas por abordar. Vamos a ir a un corte comercial y todavía no nos vamos a despedir, doctora. Vamos a regresar para tratar de ir enmarcando, tratar de cerrar esto. Seguramente vamos a tener otros 2 episodios de esto porque nos parece muy importante todo esto que tengamos que ponerlo ahí afuera. Entonces vamos a ir a un corte comercial, regresamos, están todas nosotras, no le cambien. Estamos de vuelta en su programa Todas Nosotras con nuestra invitada, la doctora Silvia, y en lo que va del tiempo del programa hemos estado hablando sobre el avance de la agenda conservadora y los impactos en los derechos de las mujeres, y ahorita estábamos más que nada tocando el tema de las poblaciones, LGBT más, ¿verdad? Pero también es importante hablar sobre las resistencias, estrategias. El tema, como lo menciona Ana Karina, se puede llevar, se puede deshilar, se puede ir, pero pues ya nos quedan poquitos minutos, doctora. ¿Qué es lo que a usted le gustaría ¿Cómo cierra? Como neoconservadora, sí. No olvides esa palabra, neoconservadora. Sí. Es que ya no es conservadora, es neo. Sí, ya como recalcitrada, así ya más fuerte. Ya que entra impactante. Y ya fíjate qué interesante, porque ellos ya tienen sus grupos. Ya están bien organizados y nosotros así todavía viviendo todavía disfrutando de los derechos, comillas, que otros lucharon, y claro, que no cuidamos y no los luchamos, ¿verdad? Bueno, para cerrar, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los retrocesos de la agenda de género, verdad? Pues son factores preocupantes. Uno es la eliminación de iniciativas, empresas multinacionales que van a eliminar iniciativas de equidad de género. Entonces, pues, los recortes presupuestales de gobierno, ¿verdad? Que esto, pues, se acaban apoyos, subrepresentación. Las mujeres seguimos subrepresentadas para tomar decisiones, pero va a haber más si seguimos en este conservadurismo. Brechas salariales, ¿verdad? Es el techo de cristal, sí, que tienes que tener 3, 4 maestrías, doctorados, y vas a ganar lo mismo que el hombre que tiene licenciatura, ¿verdad? Y el techo de cristal porque pensamos que porque trabajamos y hacemos ya logramos nuestra libertad, y no es cierto. Nomás tenemos la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª jornada jugando aquí. Y bueno, la feminización de la pobreza, esta desigualdad económica que nos va a impactar desproporcionadamente, especialmente a las mujeres jefas de familia, las familias monoparentales, ¿verdad? Que bueno, va a haber menos oportunidad para el trabajo. Yo las invito mucho, pero yo les invito a que nos unamos, a que trabajemos en nuestras genealogías, a que revisemos las historias, la historia de España, la historia de Estados Unidos, la historia de Argentina, la historia de Croacia, la historia de África, de Inglaterra, y entonces nos reconstruyamos escogiendo lo mejor. Así yo estudié la maestría en Gestalt. Fritz Perls fue muy inteligente. Él no descubrió absolutamente nada. El señor agarró lo mejor de las técnicas terapéuticas y generó la Gestalt. Podríamos hacer algo así, revisar lo que está funcionando acorde a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, a nuestras necesidades propias de nuestra entidad, cuidándonos con una cultura de paz y apoyándonos con sororidad, respetándonos, quitando de nuestro léxico el lenguaje bélico. Y también es importante entonces, hablando de esto de revisar lo que está funcionando y de unirnos,
pues entonces sería como también muy importante revisar qué tanto en nuestros discursos ya está permeado este neoconservadurismo, ¿no? Porque a veces podemos ser mujeres que nos nombramos feministas, que nos enunciamos feministas, pero no, qué tanto dista nuestro discurso del discurso conservador, neoconservador, ¿no? Entonces sería importante que echemos una revisada en eso y justo esto, ¿no? Decir, bueno, veníamos de un momento muy politizado donde todas estábamos afuera, donde todas estábamos luchando y revisar en dónde nos desenmarcamos, en dónde nos separamos y ver esto, ¿no? Ver cómo, si estamos separadas, qué tanto va a avanzar la agenda neoconservadora y darnos cuenta que al final del día ese es el objetivo del patriarcado, ¿no? No nos quieren juntas, nos quieren divididas. Y ver cuánto entonces, cómo no nos beneficia y cómo hemos interiorizado muchos de estos discursos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy importante donde podemos organizarnos. Creo que todavía podemos organizarnos. Está a tiempo. Sí, o sea, porque está sucediendo mucho de lo que sucedía, por ejemplo, con el calentamiento global, ¿no? O sea, nosotras crecimos escuchando que se nos iba a acabar el agua, y que se iba a acabar el agua, y que se iba a acar el agua, que había que ahorrarlo. Creíamos que ese momento nunca llegaría. Claro. O sea, yo recuerdo en los principios de los 2000 cuando hablaban de cómo se iban a derretir los polos, ¿no? Y entonces ahora lo estamos viendo y tuvieron que pasar 20 años, 30 años. Entonces creo que es un momento en donde seguramente no tendrían que pasar ni 20 ni 30 años porque ahorita está como más acelerado todo, ¿no? Entonces creo que así es un momento donde podemos revisarnos, detenernos, revisarnos y planear la estrategia hacia dónde, porque ahorita usted lo mencionaba, doctora, ellos ya tienen sus grupos formados y nosotros estamos en nuestros laureles todavía discutiendo cosas que seguramente no tendríamos que estar discutiendo. Bueno, Juan Pablo II antes de morir dejó un catecismo enfocado en el conservadurismo que está pegando pero fuerte en la escuela teológica y que bueno, no nos tenemos que pelear con eso, podemos convivir y podemos tomar lo mejor sin utilizar y sin cosificar al otro, sin ejercer poder en el otro, pero sí es importante esto, el escucharnos sabiendo que la persona que ha sido muy oprimida va a tratar de oprimir porque va a explotar, va a salir así desbordada, entendiéndolo y llegando a esos espacios de crecimiento en conjunto. Pues ha sido un placer escucharla, doctora, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Cuando planeamos este programa, sabíamos que iba a ser un tema que iba a dar para mucho, pero no imaginábamos cuánto. Seguramente nos gustaría, como le decíamos ahorita, una segunda, tercera vuelta para que nos pueda explicar todos los demás artículos que trae, sobre todo, y me parece muy interesante porque muchas veces quieren echar para atrás el discurso pensando que no está basado en evidencia científica, ¿no? Y entonces aquí está la evidencia científica, claro, aquí está el respaldo, y entonces pues para nosotros ha sido un honor tenerla aquí. Esperamos que en un segundo momento pueda volver a aceptar nuestra invitación y que podamos seguir hablando de todo esto. Claro, muchas gracias por su conocimiento, sus reflexiones, sobre todo. Gracias. Bueno, pues esto fue todas nosotras. Muchas gracias por escucharnos. Otro martes más. Síganos escuchando la próxima semana. Abril traemos una agenda muy interesante, muy importante sobre los derechos de las infancias. Así que esté muy pendiente. Y pues esto fue todas nosotras. Recuerde que todas tenemos algo que decir. Y nosotros queremos decirlo. Compartirlo. Nos vemos el próximo martes, Ana Karina. Que esté bien. Hasta luego.